Mi nombre es Maxi Matos. Ahora quiero hablar de algo que quizás no nos llevará de acuerdo al tema, pero sí nos va a llevar conforme al propósito que Dios quiere en su corazón para establecer su reino en su vida. Y yo quiero que todos vayamos al libro de Juan, su capítulo 2. Y vamos a estar hablando sobre algo que todo cristiano o toda persona que no es cristiana en un momento determinado ha utilizado para hablar de ellos. Quiero hablar de Jesús, pero quiero hablar de un Jesús en unas bodas que se hicieron hace mucho tiempo atrás. Lo que las personas llaman las bodas de Caná de Galilea. ¿Cuántos han escuchado sobre las bodas de Caná? Libro de Juan, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1 exactamente hasta el versículo 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Eso sería una ofensa para ese continente europeo. Y en Europa el vino es algo que las personas tienen como costumbre tomar continuamente. Y faltando el vino, le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús les dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían en las bodas: haced todo lo que él os dijese. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para aguas, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y quiero que ustedes subrayen ese capítulo 6, que va a ser muy importante para nuestra predicación. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora el agua y muéstrensela a la persona encargada de servirla. Cuando el encargado de la boda probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde la habían servido, aunque lo sabían los sirvientes que habían llevado el agua, le dijo al esposo: todo hombre sirve el buen vino primero, y luego sirve el inferior, pero tú has dejado el mejor vino hasta ahora. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, que tus palabras, Señor, puedan ser eficaces, puedan entrar a nuestras mentes, Señor, nos hagan volver del pecado y nos convenzan de la necesidad de Dios en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablar bajo el tema: convirtiendo el agua en gloria. La Biblia nos habla y nos enseña que en las bodas de Canaán, Jesús y su madre fueron invitados justamente con sus discípulos. Las Biblias nos dice que la madre de Jesús, mirando la necesidad de que el vino se había acabado en medio de esta boda, le dijo a Jesús que el vino se había terminado, se había agotado. Y nosotros muchas
usted estaba en la misma situación que yo. Imagínense, las bodas en los tiempos judíos podían durar una semana o 2 semanas. La Biblia nos dice que en el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Quiere decir, si la semana empezaba en el día domingo, domingo era el primer día, lunes era el segundo y martes era el tercer día. El tercer día, empezando las bodas, Jesús y sus discípulos estaban allí e inmediatamente la Biblia nos dice que el vino empezó a escasear. Había una escasez de algo que era esencial para mantener la felicidad, para mantener la alegría, para mantener la armonía en medio de esa boda. Todo el festejo se relacionaba en que las personas debían de satisfacer su sed por medio del vino. El vino mantenía una alegría en el corazón de los seres humanos. Imagínense que ustedes hagan una boda y que cuando ustedes lleguen a la boda, todos los invitados estén allí y en un momento determinado ustedes se den cuenta que no hay comida para darle a esos invitados. Era algo más o menos así. Solamente que en las bodas de Canaán no estaba pasando nada que ya Dios no había precipitado en su plena voluntad. Las bodas de Canaán solamente eran un reflejo, era una forma en la cual Dios iba a utilizar a su Hijo para manifestar algo sobrenatural y traer una enseñanza superior a su pueblo. Por eso quiero que nosotros podamos observar muy bien lo que sucedió. Por mucho tiempo yo pensaba que cuando Jesús convirtió el agua en vino, todas las personas en aquel momento vivieron en aquel lugar una vida desenfrenada, porque había un vino mejor y había un vino superior, el cual ellos podían tomar y podían gozar y podían satisfacer sus necesidades y sus malos deseos. Y muchas veces Dios tiene que esperar que haya una necesidad en nuestras vidas de las cosas que nosotros necesitamos, de las cosas que nosotros entendemos que es algo vital para que las personas se sientan bien, para que nosotros podamos entender que no debemos depender de eso, sino que debemos depender enteramente de Dios. Versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Yo me siento como si estuviese solo. ¿Cuántas tinajas de piedra había en aquel lugar? 6. Solamente escuché varias cosas. ¿Cuántas tinajas había? 6 tinajas de piedra. ¿Para qué eran esas tinajas? Era para un rito de purificación. Quiere decir, era una forma que los judíos utilizaban para mantenerse limpios, para mantenerse puros. ¿Qué es lo que pasaba? Las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento buscaban la forma de cuando se sentían sucios o cuando se sentían que no eran agradables a Dios, buscaban la forma de por sí mismos, establecían reglamentos, establecían estatutos y rituales, los cuales lo hacían sentirse a ellos más limpios. ¿Me entienden? Y quiero enseñarles algo. Era algo que era una costumbre que se hacía desde el principio, en el principio de la caída del hombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando el hombre pecó, que el hombre sintió esa separación con Dios y el hombre se sintió separado de Dios. Dice la Biblia que ellos se escondían de la presencia de Dios, pero que ellos tomaron e hicieron delantales con hojas de higuera. ¿Ustedes se acuerdan? Amén. Dicen que Adán, lo más seguro,
se puso una hojita aquí y otra hojita aquí atrás, y eso lo hacía cubrir su vergüenza, su desnudez. Eso lo hacía sentirse más íntegro delante de Dios. Quiere decir, sus medios de sentirse desnudo, él buscó la forma de cubrir ese pecado, esa desnudez que había en su vida, por medio de lo que él tenía o que ya Dios había proveído, pero no por sí mismo lo que Dios había demandado. No sé si me están entendiendo, porque necesito explicar esto para que podamos comprender. Y es lo que nos dice Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Quiere decir, ellos entendían que había algo que tenían que cubrir y ellos mismos lo hicieron. Pero luego en Génesis 3:21, Jehová dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aleluya. Volvemos ahora. Pero vamos a ver. Primero el hombre tomó hojas de higuera y la cosió y se cubrió con ellas. Luego Dios le quitó esas hojas de higuera y dice que los cubrió con pieles de animales. Dios le estaba diciendo al hombre: lo que tú haces para tú poder presentarte íntegro delante de mí es insuficiente. Lo que tú haces para tú poder mantener tu pureza delante de mí es insuficiente. Es imposible que tú hagas algo para presentarte delante de mí sin lo que yo haya establecido. Lo que te cubre a ti es algo que no cubre en realidad mi visión. Por lo tanto, yo te voy a cubrir con lo que en realidad puede cubrir tu vergüenza. Y es lo que las personas ven como el primer sacrificio para redimir al hombre, donde Dios toma un animal, le quita su piel y cubre el pecado del hombre con ese animal en sustitución de sus vidas. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces los judíos estaban allí celebrando esa gran fiesta. Estaban allí embriagándose. No tomaban para satisfacer una necesidad o una costumbre. Se estaban embriagando. Y ellos tenían necesidad de seguir embriagándose. Y ellos necesitaban que Jesús convirtiese el agua en vino. Y para esto dice la Biblia que habían 6 tinajas de agua conforme al rito de purificación. Y lo sorprendente es que específicamente habían 6 tinajas que eran hechas de piedra. Lo que pasa es que el número 6 en la Biblia lo que significa es el número del hombre. Y estas tinajas de piedra eran mandamientos que los ancianos le habían dado a los israelitas. No eran estatutos de Dios, sino eran costumbres que ellos habían pasado de generación a generación. Quiere decir que era eso. Hoy vamos a aplicar. Vamos a hacer muchas cosas inmorales. Nos vamos a embriagar. Luego nos vamos a lavar nuestras manos en esas tinajas que simbolizaban el poder humano, el poder del hombre de sí mismo, limpiar su vergüenza delante de Dios. Nuestros pecados iban a pasar al agua y nosotros íbamos a quedar limpios. Dios, Jesús, llega y dice: ¿qué es lo que pasa? Hay 6 tinajas conforme al rito de purificación. Y Jesús les dice a los criados: llenen esas tinajas hacia arriba. Usted sabe lo que Dios tiene que hacer muchas veces para glorificarse en nuestras vidas. Dios tiene que romper nuestras costumbres. Dios tiene que romper nuestro dialecto.
Dios tiene que romper nuestras formaciones que nosotros entendemos que de una manera u otra con ellas podemos comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede comprar. La gracia de Dios ya fue comprada por medio del sacrificio de Cristo por usted y por mí. Aleluya. Dios lo único que quiere es que nosotros entendamos que el precio ya fue pagado en una cruz y que nosotros solamente tenemos que vivir en obediencia a lo que ya Él ha establecido. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro alcance. Solamente lo que ya Dios ha dado. Pero nosotros no. Yo me acuerdo que cuando yo era un chiquillo en las cosas espirituales, cuando yo pecaba, yo cometí un pecado y yo le decía, Señor, voy a estar 2 días hoy de ayuno y oración. Y yo me apartaba y decía, voy a estar 2 días de retiro. Pero eso no cubría el pecado de Dios, eso no cubría mi pecado. Mi pecado solamente lo podía cubrir una confesión y un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Y es que nosotros muchas veces queremos comprar la gracia de Dios, y la gracia de Dios no se compra porque ya fue pagada. Solamente nosotros podemos actuar en obediencia a ella. Y yo le dije al pastor, yo voy a predicar suave hoy, porque Dios me dijo, háblale a sus argumentos. Si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si usted lo quiere entender, usted lo entiende. Solamente hay una forma de nosotros volver a los principios que Dios estableció, y es su palabra. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es quien tiene el poder y la autoridad. No es por medio de lo que usted crea o lo que usted haga, es por lo que ya Dios ha delegado. Si usted quiere estar sumergido en su gloria, primero debe de estar sumergido en su obediencia. No puede haber presencia si no hay obediencia. No puede haber gloria si no hay humillación. No puede haber majestad si no hay rendimiento ante Él. Aleluya, Jesús. Y escuchen esto. Había 6 tinajas de agua. Quiere decir, número 6, en la numerología hebrea, simplemente lo que significa la forma humana o el poder del hombre es el número del hombre. Por eso el número de la bestia es 666. Quiere decir, era la forma de que el hombre por sí mismo pudiese limpiar sus pecados delante de Dios. Y Jesucristo llegó a unas bodas y Él entendía que todo esto estaba pasando, y Jesús, Él mismo permitió que el vino se acabase. Eso no fue tú allí por coincidencia. Dios necesitaba que estas palabras estuviesen escritas aquí hoy para usted y para mí. No fue de que, oh no, que el vino se acabó, que el esposo fue negligente. No, la voluntad soberana de Dios tenía todo planificado para que Dios pudiese manifestar una obra superior y enseñarnos a nosotros ahora quién es Él en realidad. Y había 6 tinajas de piedras. 6 tinajas que para los judíos eran algo inmundo. Si yo le hiciera una pregunta a usted y le dijera, luego que Jesús convierte esa agua en vino, ¿cuántas personas usted piensa que habían en esas bodas? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Usted cree que para beberse todo ese vino que había ahí se necesitó de 50 personas? No, hermano, imagínense. Mi pastor dice que lo que es free en Estados Unidos es para él. Que donde dicen free, perdón, eso es lo que es regalado, que no cuesta nada. Todas las personas van. ¿Verdad que sí? Imagínense que aquí dijesen, están regalando euros en la esquina o en la cuadra. Perdónenme si mi español no es como el español de ustedes. Yo me imagino que para nosotros conseguir 10 euros tendríamos que hacer una fila que va a 4 o 5 cuadras. ¿Verdad que sí?
Imagínense cuántas personas habían en esa boda. Todo era gratis en ese momento, todo era regalado. Y Jesús, entendiendo que el hombre tenía un problema de concepto, entendiendo que el hombre tenía un problema de ideología, que el hombre quería obtener las cosas por sí mismo, no por la voluntad de Dios. Jesús, entendiendo todo esto, Jesús decía: yo voy a tomar eso que para ellos es inmundo, yo lo voy a convertir en una parte de mi gloria. Aleluya. Oh Dios. Jesús decía: yo voy a cambiar lo que para ellos es algo sucio, yo lo voy a convertir en algo limpio. Jesús decía: lo que ellos utilizan para poderse presentar limpio delante de Dios, yo les voy a mostrar que eso no vale nada, que en realidad debe haber otras formas para que el hombre se presente limpio delante de Dios, y solamente es un medio, solamente es un camino, solamente es un sacrificio. Aleluya. Y mi pregunta era: pastor, pero si el vino se convirtió, si el vino se le acabó, se supone que ese vino que se le acabó estaba en vasijas específicamente para el vino. ¿Y por qué Jesucristo no convirtió el agua, el vino en esas vasijas? Lo pudo haber hecho y no iba a haber ningún problema. Esas vasijas eran específicamente para vino. ¿Verdad que sí? Pero Dios es inteligente. Dios quiere enseñarnos algo a nosotros hoy. Y escuchen eso: 6 tinajas de vino conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llénenlas hasta arriba de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Quiero que escuchemos el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, él no sabía de dónde era el vino. ¿El maestresala sabía de dónde era el vino? No, seguro. Bueno, esta Biblia dice que él no sabía. Él no sabía de dónde era. ¿Usted sabe por qué él no sabía de dónde era? ¿Usted sabe cuántas personas bebieron de ese vino? ¿Quiere que le diga por qué él no sabía de dónde era el vino y por qué él bebió de ese vino? Pues la Biblia dice que esos cántaros en los cuales Jesús convirtió el agua en vino eran cántaros impuros, porque cuando los judíos se lavaban sus manos en esa agua y en esos cántaros, todos los pecados que ellos tenían eran traspasados esa agua. No sé si usted me está entendiendo. Quiere decir que Jesús convirtió esas tinajas que eran símbolo de pecado y de impureza, eso que para ellos era lo necesario para mantenerse limpios, lo convirtió en vino. Gloria a Dios. Y dice que el maestresala, sin saber de dónde era, tomó y aprobó el vino. ¿Y usted sabe por qué dice la Biblia que él no sabía de dónde era? Porque si él hubiese sabido que era de algo inmundo, él nunca lo hubiese probado. Nunca lo hubiese probado. Al contrario, estaba excepto a la muerte las personas que le dieron a tomar de ese vino. Quiere decir que en las bodas de Canaán no fue que Jesús convirtió el vino para que todas las personas en la boda se emborracharan. No, Jesús convirtió el vino para mostrar que había algo superior a esa agua, que podía limpiarlo de su pecado, que podía curarlo de su maldad, que podía limpiarlo completamente por toda la eternidad, que era lo que simbolizaba el vino. El problema no era el vino, era la gloria que el vino simbolizaba. Aleluya. Aleluya. Imagínense ustedes, todos los
judíos bebiendo de esa agua, de esas tinajas inmundas, los rabí, los publicanos, los fariseos, todos los que estaban en esas bodas, tomando de lo inmundo para bebérselo. Una persona que si tocaba algo inmundo inmediatamente iban y se lavaban. No, Jesús estaba diciéndole a todos los que estaban en la boda: lo que pueden ustedes hacer para mantenerse limpios delante de mí no es suficiente. Solamente lo que yo proveo es perfecto para que ustedes se mantengan limpios en mi presencia. Aleluya. Aleluya. Y dice que el maestresala, para testimonio, decía: todo hombre sirve el buen vino primero. ¿Usted sabe lo que él estaba diciendo? Lo que ha sido creado, lo que ha sido provisto por Dios es perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted me dice: pero Paxi, ¿por qué tú dices que el vino es perfecto? Sí, porque Jesús solamente estaba trayendo una simbología del vino a su vida. Jesús estaba diciendo: este vino es símbolo del nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes, que simboliza mi sangre, y mi sangre es perfecta, mi sangre es mejor de lo que ustedes hacen, mi sangre es superior para limpiarlo, mi sangre lo va a mantener puro delante de Dios. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted entiende lo que es que Jesús enseña. Nosotros muchas veces estamos vagando y estamos vagando, y yo discutía y las personas me decían: pero Paxi, ¿cómo es? Los impíos me decían, las personas no cristianas, perdón, me decían: tú sabes que Jesucristo convirtió el agua en vino para que todas las personas se emborrachen. Y yo iba y me trancaba en mi casa a orar, porque yo no sabía qué decirle a las personas. Y hace 2 años yo estoy de rodillas en los Estados Unidos orando, y era algo por lo que yo me angustiaba mucho. Y yo no estaba pensando en nada de eso. Y Jesús me dice, el Espíritu me dice, Paxi, ¿quieres que te enseñe lo de vino? Aleluya, gloria a Dios. Y yo le digo: Señor. Dice: sí, dame las escrituras, yo te voy a enseñar. Aleluya. Y yo le decía: Señor, pero tú convertiste el agua en vino para que todo el mundo bebiese vino en aquel lugar. Un vino que embriagaba tanto. Cuando tú dices que no nos embriaguemos con vino ni sidra, en la cual hay disolución de pecado, Jesús me decía: no, Paxi, no es así. Solamente una persona bebió del vino. Y fue para comprobar que lo que yo hago es superior. Aleluya. Aleluya, Jesús. Ahora te voy a hablar a ti, Jesús. Antes de yo pisar aquí, Jesús me dijo: yo necesito trabajar con mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo entienda que yo proveo todo lo necesario para establecer mi reino en este lugar. Tú no necesitas nada. Tú no necesitas obtener nada de lo que allá afuera te quieren proveer. Ya Dios te lo ha proveído todo. Dios te lo ha proveído todo. Y Dios me decía: yo quiero cambiar sus ideales y traerlos a los ideales que yo he plasmado en las Escrituras. Yo quiero que tú vengas a mí para yo poderte mostrar la realidad de mi gloria, de mi majestad, de mi presencia, por medio de lo que ya yo te he provisto. Aleluya, Jesús. Dios muchas veces tiene que cambiar nuestros ideales para que la gloria de Dios empiece a manifestarse. Jesús le dijo a su madre: no ha llegado el momento de que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero Jesús quiere glorificarse en nuestras vidas para que nosotros no podamos glorificar en los demás. Aleluya, Jesús.
Y la única forma que nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios es nosotros entendiendo que nuestro concepto, nuestra formación, lo que se nos enseñaron desde niño, que está en contra de la voluntad y de la palabra de Dios, debe cambiar. Que lo que debe de plantarse es lo que ya Él ha constituido, lo que ya le ha enseñado y lo que ya le ha establecido para que nuestras vidas crezcan conforme al propósito de Dios. Aleluya. Dios quiere cambiar nuestra alma en su gloria. Aleluya, Jesús. Ya Dios no quiere que te vean a ti. Dios quiere que las personas vean a Dios por medio de ti. Gloria a Dios. Oye, pero qué lindo canta el grupo de adoración. Dios lo que quiere es que Dios se pueda, que la imagen de Dios se pueda manifestar en cada uno de ellos y que ellos sean un espejo en el cual las personas puedan ver la imagen de Cristo. Pero Dios tiene que cambiar nuestros ideales de grandeza. Dios tiene que cambiar nuestros ideales de superioridad. Dios tiene que cambiar nuestros ideales de perfección y nosotros entender que en realidad nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios. Quizás cuántas personas hay aquí que dicen: yo no necesito ser salvo, yo no necesito confesar a Cristo para yo estar bien. Sí, quizás es lo que tú piensas, pero lo que Dios piensa es otra cosa diferente. Lo que Dios entiende es que nuestras vidas deben de estar de acuerdo a lo que ya Él ha establecido en su palabra. Ese vino simbolizaba la sangre de un nuevo pacto que era mejor, pastor, que era superior, que era más perfecto que los rituales que los judíos practicaban, los cuales se limpiaban ahora mismo y a los segundos estaban sucios. Y tenían que volver a lavarse y tenían que volver a limpiarse. Y por eso el maestro Sala dice: es que esto es mejor, esto es superior. Este hombre ha hecho muy mal porque esto es mucho mejor. Segundo, Jesucristo tiene que tomar esas cosas que son en realidad de deshonra y convertirlo en un instrumento de su gloria. Aleluya. Quiere decir que Jesús toma lo que para la sociedad es inservible, lo que para el ser humano es algo vergonzoso, lo que para el ser humano solamente lo utiliza en un momento específico de sus necesidades y se olvida que eso existe. Y dice: esto yo lo puedo utilizar, yo puedo cambiar sus componentes, yo puedo cambiar su uso, yo puedo cambiar su formación y yo puedo empezar a convertirlo en un instrumento en el cual manifieste mi gloria. Ay, Espíritu de Dios. Yo no sé con qué concepto tú tienes de ti mismo. Yo no sé lo que tú piensas de ti mismo. Yo no sé lo que tú crees de ti mismo. Lo que yo creo es lo que ya Dios me ha determinado que tú eres en Él. Aleluya. El Espíritu de Dios quiere hacer algo en tu vida. El Espíritu de Dios quiere obrar en tu vida. El Espíritu de Dios quiere cambiar tu formación, quiere cambiar tus componentes. Imagínense que en medio de esa creación del agua al vino, todos los componentes del agua tuvieron que ser cambiados y recibir una transformación en componentes diferentes. Tuvo que recibir añejamiento, tuvo que recibir azúcar, tuvo que recibir gusto, tuvo que recibir tantas cosas que el agua en sí mismo no tiene, pero todo es posible porque fue mandato de Dios por medio de su palabra. Amén. Aleluya. Y todos esos 6 cántaros que habían allí, que el hombre lo utilizaba para una manera de limpiar sus impurezas y solamente olvidarse de él y utilizarlo cuando lo necesitaba.
¿Saben qué? Todas las personas en aquel lugar lo miraban y decían: es increíble, esto ha sido convertido en algo que huele a gloria, esto ha sido convertido en algo diferente, ya eso no lo vamos a poder utilizar para esto, porque están siendo llenos de un vino que ha sido superior. Aquí algo superior se ha manifestado. Quiere decir que lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos para Él manifestar su gloria es que nosotros tenemos que cambiar nuestro razonamiento y nuestro concepto de quién es Dios. Dios no creó el vino para que las personas viviesen una vida de pecado. Dios creó el vino para que las personas entendieran que Él es superior, que lo de Él es perfecto y que su gloria debe de manifestarse en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Qué piensas tú que Dios tiene que cambiar en tu vida? ¿Tiene Dios que cambiar las moléculas que componen tu formación cristiana o tu formación como ser humano en este mundo? Para Dios poderte utilizar en algo que sea un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste en las naciones, en las personas en tu trabajo, en las personas en tu escuela, en las personas en tu universidad, en los lugares donde tú estás, que las personas ya no te vean a ti, sino que vean algo diferente, que fluye vino de tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tiene Dios que hacer? ¿Qué tú quieres que Dios haga? Que Dios descienda del cielo y te hable. Yo te puedo hablar en lenguas aquí en este lugar. Te puedo profetizar. Quizás puedo patalear en el piso. Pero lo único que tú necesitas es entender el propósito de Dios en tu vida. No necesitas nada más. Lo único que tú necesitas entender el propósito de Dios en tu vida. Pablo entendió eso. Pablo perseguía a Dios conforme a sus costumbres y él entendía que él estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, hasta que Dios se le apareció y le dijo: ¿tú sabes el propósito mío contigo? Aleluya. Pablo no sabía y Dios le dijo: yo te he llamado para salvación a los gentiles, porque ahora tú vas a saber lo que es sufrir por causa de mí. No. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Dios cambió sus moléculas, su pensamiento, su cerebro. Dios cambió su formación y Pablo dejó de ser llamado Saulo de Tarso, sino empezó a ser llamado Pablo. Y Pablo empezó a predicar el evangelio y grandes prodigios y señales se hacían por medio de él. ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo entendió que su pensamiento, su formación, sus estatutos, todo lo que él tenía lo había dado por basura y se había sometido a lo que Dios ya había establecido. Y empezó a correr gloria por donde Pablo estaba. Dice que por donde Pablo llegaba, los enfermos eran sanados, el evangelio era predicado, las almas eran convertidas, las personas venían por millares a los pies de Cristo. Y hoy tenemos los evangelios de Pablo. Todavía hoy está manando gloria, vino y aceite de esa transformación de Pablo. Amén. Y Dios no puede hacer con usted como hizo con Pablo. Amén. Usted me dice que Santander es fuerte para el evangelio. No, hermanos, hay cristianos débiles. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Para Dios no hay nada imposible. Dice que todos aquellos que se creen fuertes son hechos cenizas ante los pies de aquel que tenemos que dar cuenta. Aleluya. Lo que hace falta son personas en los cuales la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gloria a Dios. Lo que hace falta son personas los cuales la presencia de Dios se revela. Ustedes saben que los discípulos olían la presencia. Las personas olían la presencia de Jesús en los discípulos.
Por eso cuando Pedro se ocultaba en el patio del sumo sacerdote cuando estaban juzgando a Jesús, la criada le decía, pero es que tú estás diferente, tú eres diferente, tu formación es diferente, ¿qué es lo que hay en ti? Y Pedro le cambiaba. Habían cosas que no estaban bien en él, pero muchas cosas habían cambiado. No podía ocultarse. No podía ocultarse. Y le decían, tu hablar. Cuando nuestras moléculas, cuando nosotros como agua somos siendo cambiados a vino, nosotros no podemos ocultarnos. Cuando las personas nos prueban, dicen, tú eres superior, hay algo en ti diferente. Sí, hermanos. Si usted está del lado de todas las personas inconversas que no son cristianas y no dicen que hay algo en usted diferente, hermanos, hay que orar y ayunar y digan al Señor, yo necesito, Señor, que tú hagas algo en mi vida. Si tú hablas como las demás personas, tú necesitas de Dios. Porque tú tienes que hablar como Jesús, tú tienes que caminar como Jesús, tú tienes que pensar como Jesús. No eres tú, dice el apóstol Pablo, no vivo yo, vive Cristo, 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 vive en mí. Aleluya. Como decía, la iglesia tiene que cambiar. Yo con ese hombre no tengo nada que hablar. Yo le digo, si usted me puede hablar de Dios, hábleme de Dios. Me gusta hablar de Dios, bueno, pero ni me conocen, el apellido me cambia, gloria a Dios. Si lo conocí ayer y lo conocimos de noche, como en oscuro, imagínense, uno no se ve bien. Aleluya. Y más cuando somos todos así morenitos como el pastor. Aleluya. Pero Dios me decía, la juventud que tiene que cambiar. La juventud debe oler a mí. No es que deben de cantar para que las personas vean que ustedes canten bien, no, ustedes deben de cantar porque ustedes son portadores de la presencia de Dios y como portadores deben de transmitir esa presencia. Aleluya. Aleluya. Doce personas necesitó Jesús. Uno fue apartado porque no era grato delante de Dios y con 11 fue sustituido por otro para llegar a los 12 y esos 12, solamente esos 12 trastornaron el mundo en el cual ellos vivían. Si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, ya voy como por 30 por ahí aquí en esta fila, hay más de 12 y predicando aquí en Europa. Pablo predicó aquí en Europa, predicó en todos esos lugares. Y cuando yo venía para acá, mi pastor me dijo, tú sabes que allá las personas no son como aquí, que brincan. Las personas, digo, no sé, yo sé cómo son las personas. Pero Dios me dijo algo, Paxi, tú solamente preocúpate por hablar lo que yo te dije. No tienes que decir nada más, porque ellos no tienen necesidad de ti, ellos tienen necesidad de mí y de mis verdades. Amén. Y Pablo, mientras estaba predicando por todo este continente y llegó a varias horas de aquí, estaba allí en Roma, dice que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. A los romanos le decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio no es sabiduría, el evangelio no es filosofía, el evangelio no es conocimiento del hombre, el evangelio es poder de Dios que se manifiesta en aquellos que han creído, para los que creen por fe. Es que yo no me puedo avergonzar de este evangelio porque es una manifestación pura de Dios, decía Pablo. Es su manifestación y esa manifestación se manifiesta por medio de los que creen. Aleluya. Y dice que la iglesia de Roma crecía y Pablo seguía estableciendo iglesias. Y Pablo preso en una cárcel, las personas se seguían transformando en otros lugares de una cárcel. Aleluya.
¿Usted sabe por qué? Porque el alma de Pablo fue transformada en vino. Cuando nuestras vidas se transformaron por el vino de la presencia de la gloria de Dios, que es su sangre, dice que la sangre de Cristo nos cubre, ¿no es lo que dice? Y nos limpia. Imagínense, quizás usted se corta y dice, Dios mío, estoy sangrando, no, tal vez se herida porque usted está buscando sangre cristiana. Es la sangre de Cristo que corre por sus venas. Y esa sangre de Cristo solamente manifiesta lo que en realidad ustedes, por sus vidas, corre la genética de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros no tenemos límites. Nosotros no tenemos nacionalidad en este mundo. Nosotros no tenemos que adoptar las costumbres que van en contra de sus principios para que las personas crean en el Evangelio. Nosotros no tenemos que ser igual a nadie. Nosotros necesitamos parecernos cada día a Jesús. Para nosotros estar sumergidos en su gloria, nosotros tenemos que parecernos a Él. Y vamos a adorar al Señor. Con esto cierro, hermanos. Dios quiere cambiar su formación. Dios quiere convertir el agua en gloria. El vino no es un producto para el cual nos sentamos bien en el pecado, sino es un producto que Dios convirtió en aquel momento para que nosotros entendamos que lo que Él nos provee es mejor que lo que el hombre por sí mismo ofrece para limpiar a la humanidad y presentarlo delante de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el pacto que yo hago con la humanidad. Por eso cuando tomen este vino y coman este pan, recordad que la sangre de Cristo fue derramada por ustedes. Jesús le estaba diciendo: mi sangre que es derramada por ustedes pecadores va a ser superior para limpiar sus pecados, curar sus culpas y presentarlos aptos delante de Dios. Pónganse en pie.